Hola, ¿qué tal? En esta semana hablaremos sobre el siguiente tema, que es el análisis del artículo 50, así como también el análisis de los artículos 51 al 57 constitucional. Empezaremos bien por mencionar el estudio del artículo 50, en donde nos señala dentro del capítulo 2 acerca todo lo referente del poder legislativo. Específicamente, el artículo 50 nos habla que el poder legislativo de los Estados Unidos mexicanos se deposita en un Congreso, que se dividirá en dos cámaras, una de diputados y una de senadores. Este artículo 50 nos habla sobre la integración del poder legislativo federal. Recordemos que dentro de los poderes de la Unión, hay uno en particular que nos hace referencia acerca del poder legislativo. Pues bien, este es el artículo que consagra en cómo va a estar dividido ese Congreso de la Unión. Y nos menciona que ese Congreso de la Unión va a estar depositado en dos cámaras, una de diputados y una de senadores. El artículo 51 nos habla sobre la duración en el cargo de los diputados, en donde a la letra nos dice: la Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la nación electos en su totalidad cada 3 años. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente. Bien, aquí nos menciona que la Cámara de Diputados va a estar representada por ciertos candidatos, ¿verdad?, a ocupar dicha Cámara de Diputados. Y estos diputados van a ser electos, ¿verdad?, y durarán en su cargo 3 años. Y por cada diputado propietario habrá también o se elegirá un suplente. El artículo 52 nos menciona que la Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados, electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales votadas en sus circunscripciones plurinominales. Entonces, dentro de lo que es el artículo 52, nos habla específicamente sobre cómo va a estar integrada la Cámara de Diputados, en donde nos señala que la Cámara de Diputados va a estar integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria, relativa, ¿verdad? Y mediante el sistema de distritos uninominales. Y a su vez también los 200 diputados restantes serán elegidos por el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales. Entonces tenemos que la Cámara de Diputados va a estar integrada por 500 diputados, electos de la forma que ya mencioné anteriormente. El artículo 53 nos señala que la demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de un estado pueda ser menor de 2 diputados de mayoría. Para la elección de los 200 diputados, según el principio de representación proporcional y el sistema de listas regionales, se constituirá 5 circunscripciones electorales plurinominales en el país. La ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones. El artículo 54 nos señala que
La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley. Fracción primera. Un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos 200 distritos uninominales. Fracción 2. Todo partido político que alcance por lo menos el 2% del total de la votación emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional. Fracción 3. Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, les serán asignados por el principio de representación proporcional de acuerdo con su votación nacional emitida. El número de diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes. Fracción cuarta. Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios. Fracción quinta. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que presenten un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el 8%. Y fracción sexta, en los términos de lo establecido en las fracciones tercera, cuarta y quinta anteriores, las diputaciones de representación proporcional que resten después de asignar las que corresponden al partido político que se halle en los supuestos de la fracción cuarta o quinta, se adjudicarán a los demás partidos políticos con derecho a ello, en cada una de las circunscripciones plurinominales, en proporción directa con las respectivas votaciones nacionales efectivas de estos últimos. La ley desarrollará las reglas y las fórmulas para estos efectos. Este artículo, el artículo 54, nos menciona las reglas para la elección de los diputados por el sistema electoral plurinominal. Todas estas reglas enmarcadas o enlistadas en las diferentes fracciones anteriormente leídas son las que se van a llevar a cabo para poder integrar la Cámara de Diputados en su totalidad con sus 500 diputados. Así es como se lleva a cabo la designación de los diputados, de acuerdo al porcentaje del partido político, de acuerdo al número de votos que se emitan en una jornada electoral y cómo se van a ir distribuyendo el número de diputados dentro de cada curul dentro del Congreso. El artículo 55 nos menciona los requisitos para ser diputados. ¿Qué requisitos debe de seguir una persona que quiera llegar a ocupar el cargo de diputado? Pues el artículo 55 nos lo menciona y nos dice al respecto. Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos. Fracción 1 o fracción primera. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en el ejercicio de sus derechos. 2. Tener 21 años cumplidos al día de la elección. 3. Ser originario del estado en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva
de más de 6 meses anteriores a la fecha de ella. Para poder figurar en las listas de circunscripciones electorales plurinominales como candidato a diputado, se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que comprenda la circunscripción en la que se realiza la elección o vecino de ella con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha en la que la misma se celebre. La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de elección popular. 4. No estar en servicio activo en el ejercicio federal ni tener mando en la policía o gendarmería rural en el distrito donde se haga la elección cuando menos 90 días antes de ella. 5. No ser titular de alguno de los organismos o los que esta Constitución otorga autonomía, ni ser secretario o subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la Administración Pública Federal, a menos que se separase definitivamente de sus funciones 90 días antes de la elección. No ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni magistrado, ni secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni consejero presidente o consejero electoral en los consejos generales, locales o distritales del Instituto Federal Electoral, ni secretario ejecutivo, director ejecutivo o personal profesional directivo del propio instituto, salvo que se hubiesen separado de su cargo de manera definitiva 3 años antes del día de la elección. Los gobernadores de los estados y el jefe de gobierno del Distrito Federal no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos. Los secretarios de gobernación de los estados y del Distrito Federal, los magistrados y jueces federales o del estado o del Distrito Federal, así como los presidentes municipales y titulares de algún órgano político administrativo, en el caso de la Ciudad de México, no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones si no se separan definitivamente de su cargo 90 días antes del día de la elección. Fracción sexta, no ser ministro de algún culto religioso. Y fracción séptima, no estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el artículo 59. Pues como vieron, ¿verdad? O como vemos, el artículo 55 nos menciona todos y cada uno de los requisitos que se deben de llevar a cabo para poder ser diputado electo, ¿verdad? Y para formar parte dentro del Congreso de la Unión como diputado de la República, ¿verdad? Son varios los requisitos que señala la ley y que son eminentemente seguir, ¿verdad? Estos requisitos para poder llegar a ser o llegar a aspirar a ser diputado de la República. El artículo 56 nos menciona todo acerca de la integración del sistema electivo y duración en el cargo de los senadores. Ya en este caso, en este artículo, ya vamos a hablar sobre la duración y el sistema y también el cargo que pueden llegar a, en un momento dado, a ocupar los senadores. Y nos menciona, la Cámara de Senadores se integrará por 128 senadores, de los cuales en cada estado y en la Ciudad de México, 2 serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y 1 será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista
con 2 fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que por sí mismo haya ocupado el segundo lugar en un número de votos en la entidad de que se trate. Los 32 senadores restantes serán elegidos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos. La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada 6 años. Como vemos en el artículo anterior, nos menciona sobre los requisitos que debe de tener o cumplir todas aquellas personas que quieren llegar a ocupar un puesto o un cargo de diputado. Así bien, mencionamos también cuál es la duración que tiene un diputado dentro del Congreso de la Unión y mencionamos que es de 3 años que se lleva a cabo la renovación de los diputados o que los diputados tienen dentro de sus funciones, ¿verdad? Ellos cumplen un periodo de 3 años. Pues el artículo 56 nos menciona, entre otras cosas, ¿verdad? ¿Cuáles son los años que debe de durar un senador? Y aquí nos menciona que dura 6 años en funciones. Y por último tenemos al artículo 57, en donde nos señala el artículo 57 que para cada senador propietario se elegirá un suplente. Tanto diputados como senadores tendrán un suplente cada uno de ellos. Por si por cualquier asunto, por cualquier cuestión, no llegase a cumplir o a finalizar sus funciones, el interino o el suplente, ¿verdad?, puede llegar a relevarlo dentro de sus funciones. Y hasta aquí llega el estudio y el análisis del artículo 50 al 57 de la Constitución. Por mi parte es todo. Gracias.